Buenas noches, les damos junto con Mariana Corradini la bienvenida a Periodistas. Bueno, este fin de semana tuvo un alto voltaje político a nivel de política partidaria interna porque, bueno, era el cierre, la posibilidad de presentar listas y avales para el Partido Justicialista a nivel nacional. Y en ese sentido es que hubo algunas circunstancias como la, hasta ahora, presentación de una sola de las listas. Por ello nosotros, si bien son temas de la política nacional, con Mariana las localizamos. Y en este sentido, en nuestros estudios, contamos con la presencia de la dirigente de la Cámpora, Camila Perazzi. Muchas gracias por estar en Periodistas. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y sobre todo por esta posibilidad de territorializar las discusiones, que es muy importante en vistas a lo que pretendemos construir. Con relación a esto, ¿podrías ahora comentarnos cuáles fueron las últimas novedades con respecto a las internas del Partido Justicialista? Es decir, ante la presentación de las dos listas y que una de ellas no tuviese los suficientes avales, que es la de Quintela. Sí, así es. Fueron presentadas ambas listas, la lista que representa a Ricardo Quintela, el actual gobernador de La Rioja, que se llama Federales, un grito de corazón, y la lista de quien fuese 2 veces presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, primero La Patria. Lo que sucedió fue que al final del proceso, una sola de las listas fue oficializada, que es la que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, y la otra lista, por falta de algunos requisitos que se fueron muy bien expresados en un tuit que hace Primero La Patria, donde adjunta un documento que detalla que son varios los ítems que representan cuestiones del reglamento interno del PJ que no fueron debidamente cumplimentados, como son la paridad en cuestiones de género, como son las representaciones de las líneas sindical y de las líneas juveniles, la representación en todas las provincias y el faltante de alguna documentación respaldatoria de la identidad de quienes fuesen candidatos a consejeros en alguno de los distritos, sumado a una falta de los avales debidamente cumplimentados, que fue el primer proceso que nos dimos, del cual participamos muy intensamente como militantes, toda la militancia organizada, en ir a buscar esos avales para que la lista de Cristina se pudiese presentar. Está bueno lo que planteabas recién cuando Paula te daba la bienvenida, es asumir el desafío de territorializar una discusión que la estamos viendo por tele, que parece recontra ambacentrista, es decir, un problema de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, donde el resto de las provincias parece estar afuera. Entonces, menuda tarea entonces la de ustedes de territorializar. ¿Cómo se hace? Y la verdad que siempre es muy difícil en un país como Argentina, que siempre tiene la mirada tan puesta en Buenos Aires, en el puerto y en todo lo que significa Buenos Aires con la versión amplificada de lo que es el AMBA. Muchas veces, muchas de las discusiones que se dan allí se llevan y se comen todo el escenario nacional. Y para nosotros que tenemos una vocación de construir un federalismo, siempre es un desafío que es muy difícil, porque todo está muy concentrado en términos mediáticos, pero también en términos de recursos, políticos y de recursos de discusiones. ¿Y de candidatos o me equivoco? Y digo, la lista de en la Cristina, representación. ¿hay representación del interior? Hay representación del interior porque es lo que exige, la carta orgánica del partido. La carta orgánica, pero digo, en términos de quienes finalmente se llevan los reflectores, siempre termina siendo un poco porteño-céntrico toda la discusión. Entonces, para nosotros es una posibilidad también de salir a dar esas discusiones y de construir una propuesta que sea más federal y no caer tanto en los provincialismos, que es otra cosa. Con relación a esto, ¿no? Vos decías como que los reflectores están siempre allí y uno de los reflectores que estuvo hasta último momento era la figura de Cristina Fernández y la de Axel Kicillof, ¿no? ¿Qué pasa con los representantes, digamos, del resto de las provincias, sacando a Buenos Aires de ese reflector? ¿Cómo han actuado? Justamente, como decía Mariana, ¿cómo han territorializado esas pertenencias? Y la verdad que también es muy importante la figura y la importancia y la impronta que le estamos metiendo en la territorialización los militantes por ahí más cercanos a las bases. Que Cristina es una figura que, si bien ahora está haciendo una disputa que es de términos más institucionales, yo creo que la representatividad de lo que implica en el peronismo ya la tiene hace mucho tiempo.
Entonces ahora somos las bases tratando de traducir esa representatividad en términos más institucionales. Y por ahí yo creo que una de las cuestiones que lleva a Cristina a tomar esa decisión y al partido a darse esta posibilidad, esta disputa, es que por ahí con algunos gobernadores puntuales lo que está pasando que a la hora de votar, gobernadores que accedieron a los lugares y diputados que accedieron a los lugares en los que están hoy a través de las banderas del peronismo, a la hora de votar y de defender los intereses de lo que representa nuestro proyecto político, no lo están haciendo. Entonces, por ahí un poco esa disputa con lo que significan los intereses que representan algunas provincias es lo que lleva a la necesidad de discutir el partido en sí. Y la pregunta es si este es el momento exacto, digo, cuando enfrente hay como un enemigo, planteado en términos de oficialismo-oposición, muy fuerte. ¿No es hacérsela fácil a Milei? La pregunta sobre los tiempos siempre es una pregunta compleja, porque cuando estamos en un momento electoral no son los tiempos porque hay que unirse, porque tenemos un adversario político al frente. Cuando fuimos gobierno tampoco eran los tiempos porque veníamos saliendo de una pandemia, porque había que consolidar el gobierno, porque la gobernabilidad. Ahora parece que tampoco son los tiempos por quien tenemos al frente. La pregunta es, ¿cuándo son los tiempos correctos en la política? Me parece que cuando hay que dirimir conflictos, siempre es un tiempo apropiado para darse las discusiones. Claro, es que la política es eso, ¿no? Es la teoría del conflicto. Claro. La teoría del conflicto y ver cómo lo resolvemos. Pero la verdad es que ahora, justamente cuando tenemos un adversario político tan fuerte como es el gobierno de Milei, que está atacando todas las banderas del justicialismo a la vez y todo lo que el justicialismo representa, me parece que no hay momento más propicio para que el peronismo se pueda ordenar, como lo expresara Cristina en esa última carta donde manifiesta su voluntad de presentarse, ordenar y recausar para quienes tienen la lapicera finalmente de quienes van a ser nuestros candidatos y representantes, podamos tener saldadas las discusiones básicas, porque después, a la hora de los votos, leyes como la ley bases terminan saliendo con votos que son peronistas. Cami, más allá de lo que pase con posible judicialización o no, digamos, la cuestión esa que es... O la decisión de María Servini de que quede la lista... Si es que judicializa la lista de Quintela. Más allá de todo eso, ¿vos crees que efectivamente, después de toda esta situación, el peronismo va a estar más ordenado? Digo, ¿van en un proceso ordenador, aunque a veces esta instancia, el mientras tanto, resulte tan complejo? Yo creo que vamos hacia un proceso ordenador. Esperemos que sea lo más ordenado, valga la redundancia, posible. Creo que las discusiones hay que darlas y hay que saldarlas, y espero que esto tenga un efecto cascada hacia el interior y que este proceso que se está dando en el PJ a nivel nacional también se pueda dar en los demás distritos, porque somos un partido nacional, por más de que haya algunos distritos díscolos y por más de que en muchos puntos y en muchas ciudades y en muchas provincias del PJ esté cerrado. Espero que esto invite a los demás peronismos a hacer lo mismo y a discutir hacia el interior. ¿Cómo se puede discutir con una lista de unidad o se puede discutir con internas abiertas? Pero me parece que es el momento que el peronismo, después del cimbronazo que significó la irrupción de una figura como Milei, que un poco irrumpe por esta falta de proyectos políticos consolidados que estábamos teniendo todas las fuerzas políticas, me parece que es el momento para volver hacia el centro. El PJ es una de las herramientas más importantes que tiene el movimiento peronista, no la única, porque somos un movimiento y no exclusivamente un partido, y me parece que recuperarlo, retomarlo y volver a su fuente es muy importante. Sí, es como todo muy paradójico, porque cuando pensamos en esto de que ganó la no política, ¿no? Volver a recuperar, ese sello, ¿no? El del partido justicialista, y con una figura, digamos, de impronta como es Cristina Fernández, es toda una apuesta también, incluso para ella, ¿no? Decir, es todo un carácter, si se quiere, refundacional de ese PJ histórico, que es lo que vos decías. No es todo el movimiento, pero es el sello de gran parte del tiempo de la historia del peronismo, fue el PJ. Entonces, por allí también es como un doble desafío. Sí, totalmente. Esto de la no política para mí es sumamente político. No hay nada que no sea político, entonces es todo un gesto el volver a irrumpir la no política y recuperar una de las herramientas políticas más importantes, que es la que uno en definitiva necesita para poder establecer las alianzas electorales y presentarse como candidatos. Me parece que es sumamente importante, pero sobre todo en este intento de desideologización, se me trabó, este intento de vaciar de contenido ideológico y político las discusiones, volver
a la fuente de la ideología, como fue el PJ, tal como fue pensado en sus principios. Me parece que es un gesto audaz, pero digno de ella. Se nos acaba el tiempo. Le vamos a dar la bienvenida al Zoom para que se saluden también al docente, investigador de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Sí, exactamente, con quien vamos a compartir el segundo bloque. Y mientras se conecta, Juan, me gustaría que Camila pueda cerrar, porque te toca territorializar, Bárbara. Sí. No sé por qué es tan difícil la palabra que elegimos al principio, deberíamos haberlo pensado porque me trabo. Y en Córdoba, Camila, digo, menudo desafío. Es menudo desafío, es una provincia que propone... La política generalmente siempre te plantea desafíos, pero los desafíos de Córdoba son muy sui generis, son muy particulares. Tenemos una provincia que tiene muchos componentes que la dotan de una particularidad muy grande, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a dar la discusión y nos parece que estamos también con estas ansias de que se contagie un poco el espíritu, y entendiendo que el PJ es un partido nacional, esperemos que también las discusiones a nivel provincial y a nivel local puedan abrirse, porque hay un montón de contenido nuevo que darle a la política. Eso me parece que es una de las primeras enseñanzas que nos dejó la victoria de Milei. A nuestro partido hay que darle un montón de contenidos nuevos, y creo que somos las nuevas generaciones que ingresamos a la política las que tenemos todas esas agendas para traer y para revitalizar las discusiones. Bueno, alguien que viene investigando, Camila Perazzi, este tema en unas de sus líneas de investigación tiene que ver con el peronismo. Juan Reinares, te saludamos desde el Zoom para cerrar este primer bloque que hablábamos con la dirigente de la Cámpora. Buenas noches, Juan. Aquí está Camila Perazzi en estudios, para después dialogar con vos en un marco más general desde la ciencia política y no desde específicamente la militancia. Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, Juan. Hola, Juan, buenas noches. Los últimos minutos a Camila, ¿cómo les va? Bueno, ¿vamos a la pausa? Invitamos a la pausa muy breve y vamos a retomar entonces el análisis de lo que está ocurriendo en materia del peronismo, el Partido Justicialista y todo el movimiento nacional y popular en breve. Segundo bloque, ya le dimos la bienvenida a Juan Reinares, así que voy a ir directamente a las preguntas, Juan. Le preguntábamos recién a Camila, que lo miraba desde la militancia territorial, te lo pregunto a vos con una mirada más desde la ciencia política, y ¿es el momento de que el Partido Justicialista vaya a interna? ¿No es hacérsela demasiado fácil al partido gobernante? Estoy de acuerdo con vos en que la primera opción es la correcta, digamos, la que estás planteando, en el sentido que, perdón, la segunda, es hacérselo un poco fácil, ¿no? A ver, todos los partidos hoy están en un proceso de definición de internas para medir fuerzas en vistas a la definición de las legislativas, de las candidaturas para las legislativas del 2025. Hay que pensar que ese calendario, si bien en octubre del 25 serán las elecciones, ya para definir los candidatos a las PASO y todo, hay que calcular mayo-junio. Entonces, es un momento más importante. Se ve esto con las disputas de la UCR, del PRO en Córdoba, por más que sea una derecha en retirada, la del PRO, o al menos, reorientando sus apoyos, recalculando. Y también lo que pasa con el PJ, incluso el PJ provincial, el PJ cordobés está empezando a ver qué escenario es el que tiene el 2025, si conviene que vaya Schiaretti o no en la fórmula, sería en la lista, etc. Entonces, en ese sentido, es esperable que haya una definición de ese tipo, pero por otro lado, fue bastante llamativo la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de postularse para una lista, para una unidad del PJ, pero al mismo tiempo competir. Que es en realidad al final lo que va a suceder. Probablemente ella sea la única competidora, en realidad, la única postulante para ser la presidenta del PJ a nivel nacional. Después, detrás de tu consulta, me parece, Mariana, uno puede pensar qué moviliza a Cristina, qué moviliza al kirchnerismo en general, a jugar este juego de la interna del PJ, teniendo en cuenta que si uno ve la historia del peronismo en general, nunca fue la interna del PJ un lugar relevante para disputar o para capitalizar poder, honestamente. Quien preside el PJ
puede tener algo que ver con lo protocolar o lo formal, lo institucional de una fuerza política, pero no es un lugar donde se pueda llegar a jugar el poder. Y sobre todo Cristina nunca, digamos, el kirchnerismo en general tuvo una relación más bien cambiante con el PJ, de dejarlo un poco al costado para jugar la transversalidad en los primeros años de Néstor, para luego sí apoyarse sobre la estructura institucional y asegurarse que tenía un plafón para competir ya después de 2011-2012. Me parece que también hoy, dentro de las varias hipótesis que están corriendo, está la de que Cristina pueda consolidar su figura política con el sello del PJ atrás, por más que no sea gran cosa, entre comillas, el sello, entiéndase bien, es importante, pero tampoco es un lugar central para la tradición movimentista del peronismo, teniendo en cuenta su escenario judicial, digamos. Cristina Fernández de Kirchner es la líder, la dirigente política más perseguida, claramente hoy, por lo menos en la historia reciente de la historia argentina, y en ese sentido, en los próximos días, por lo que suelen decir analistas que están mucho más cerca de los pasillos, ¿no?, tanto de la justicia como de los espacios políticos, frente a un escenario difícil de Cristina, porque probablemente se ratifiquen las condenas y sobre todo la inhabilitación a ocupar cargos públicos, que es lo que ya se había definido el año pasado, ¿no?, junto con la iniciativa legislativa de ficha limpia, que parece ser que es un remedio, digamos, una reiteración, una idea que han tomado del caso brasilero, que es impedir que dirigentes con procesos judiciales abiertos o ya definidos, como en este caso, puedan competir, o en suspenso, perdón, puedan competir. Entonces, bueno, ser dirigente del PJ presidente del PJ es una carta más para jugar en ese juego. Claro. Juan, con relación a lo que ocurre, y lo decíamos también con Camila, que por allí todos los reflectores están puestos en Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires, con Kicillof y bueno, todo lo que implica. ¿Qué pasa si justamente este sello, que es el PJ a nivel nacional, deja afuera a la representación de todos los otros peronismos o movimientos peronistas de las diferentes provincias? ¿Qué pasa allí? No creo que eso suceda, en primer lugar. Creo que lo que se viene es una definición de quiénes son, digamos, de cómo se constituye ese frente político del peronismo a nivel nacional. El peronismo a nivel nacional es una conjunción de peronismos provinciales y lo fue prácticamente desde su creación, digamos, desde la emergencia del movimiento peronista en octubre del 45 hasta su institucionalización durante el primer gobierno de Perón. Estoy hablando, me fui como a 70 años atrás, ¿no? Discúlpenla, pero como para dar una idea. Se fue estableciendo cierta idiosincrasia o perfiles políticos más conservadores en general, culturalmente más conservadores también, en cada uno de los peronismos provinciales, de alguna manera combinando tradiciones políticas de cada provincia y dependiendo de cada sistema político, que era bastante específico. Juan, ¿y cómo? Perdón, creí que habías terminado. Sí. Termina, por favor. No, es que volviendo rápidamente, haciendo un salto a la actualidad, en general el peronismo nacional siempre intentó estabilizar, los distintos recursos que cada provincia puede poner en la competencia política, lo cual está siendo cada vez más difícil. Hay un dato: el año pasado, en la primera vuelta, muchísimos peronismos provinciales decidieron adelantar sus elecciones provinciales, lo cual quitó el efecto de arrastre y muchos recursos de interna y de logística electoral a poner en juego en esa elección, que quizás aquellos que les gusta mucho el contrafáctico plantean hubiese permitido una primera vuelta con más de 40 puntos y ganar esa primera vuelta. Porque se acuerdan que quedó 3 puntos. Cerca del 37 y Milei orilló el 30, entonces podría haber sido una situación de primera vuelta ganada en una de las instancias que permite nuestra Constitución. Entonces, en ese sentido, está complicado esa combinación de esfuerzos que hay que tener en un PJ nacional, que es una confederación de PJ provinciales, y hay que ver si ahora, no creo que la escena de Cristina permita consolidar mucho esa situación, pero sí me parece que es a donde apunta Axel Kicillof, que en un intento de encabezar desde provincia de Buenos Aires unos peronismos provinciales, que ya lo dijo en ese tuit o en esa carta, o digamos en esa expresión que tuvo
días antes, en los días del debate, al plantear que él está dispuesto a construir frentes con todos los gobiernos provinciales en contra del gobierno nacional. Creo que ahí se está jugando un poco el poner el federalismo en la mesa. Bueno, justo ahí te interrumpo allí porque si hablamos de los peronismos no podemos no hablar del peronismo cordobés. El Hacemos por Argentina, porque inclusive está ya también nacionalizando el Hacemos de Córdoba. ¿Cómo cuaja, si es que cuaja de alguna manera, con esta otra complejidad del PJ nacional? Yo creo que hay varios niveles, porque cuando hay que analizar la política en clave federal y luego provincial, se juegan varios niveles que se complementan a veces y se distancian en otros momentos. En primer lugar, el PJ provincial, el PJ cordobés, ha sido siempre un PJ que se distinguió del nacional ya con la figura de José Manuel de la Sota, ¿no? Desde mediados de los 90, cuando era un opositor interno de Menem, que negociaba con él, etc. Entonces siempre hubo esa trayectoria histórica, ¿no? de distinguirse. Ahora, y eso siguió con Schiaretti hasta los últimos tiempos. En este momento Schiaretti me parece que está calculando sobre esa base de cierta autonomía del PJ cordobés respecto al PJ nacional, del peronismo a nivel nacional en general, está pensando una reorientación del escenario político argentino, en donde la Libertad Avanza radicaliza a la derecha, el kirchnerismo, de alguna manera, estoy diciendo esto de manera bastante esquemática, ¿no? El kirchnerismo se consolida sobre un núcleo de izquierda, pero que como mucho puede ser una minoría intensa, entonces queda como el escenario del medio a disposición, digamos, para ser disputado en términos políticos. Y cuando digo disputado es para construir un relato, una narrativa que legitime los problemas, digamos, las mejores soluciones a los problemas que hoy viven clases medias o quienes pretenden ser clases medias o se leen como tal, haciendo mucho foco en la idea de moderación. Y yo creo que entonces el peronismo cordobés en ese caso que pretende liderar un espacio de centro desarrollista, democrático, institucionalizado, pero más allá de las limitaciones del peronismo. Claramente quiere jugar con Manes, quiere jugar con Puyaro, quiere jugar lo que está haciendo con esto, entre comillas, del partido cordobés en la provincia, ¿no? Con Prunoto en la vicegobernación y diversos dirigentes políticos de distintos espacios en todo el territorio, en todos los departamentos, lo pretende hacer en cada uno de los juegos de las otras provincias, teniendo presencia, con candidatos a la legislativa, mucho más que el año pasado, mucho más que en la Nacional General del 23, y como empezando a pensar en un nuevo escenario, de vuelta, para jugar el centro. Y con una hipótesis que para mí no sería del todo adecuada, pero bueno, tampoco le voy a discutir nada a Schiaretti y yo particularmente, que es que hay un péndulo en la Argentina que si antes iba de la izquierda a la derecha y una vez más, ahora va de la moderación a la radicalización, pensando radicalización en el sentido de algo extremo, ¿verdad? Y que en esa radicalización que hoy está levantando Schiaretti, volveremos al centro. A un centro moderado que hace foco en la gestión. Y ahí Schiaretti sería quien dice, che, el peronismo cordobés es un modelo de gestión de los últimos 30 años. Claro. Juan, muchísimas gracias por tus aportes. Estamos llegando ya al final del segundo bloque, así que como siempre un gusto compartir con vos la reflexión de la política de Córdoba y a nivel nacional también. Un placer. Muchas gracias. Chao, Juan. A ustedes, gracias por la invitación. Hasta luego. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con el editorial. Dos subrayados breves de lo que acabamos de escuchar en nuestros invitados. El primero de ellos, en un gobierno nacional que sustenta buena parte de su plafón para tomar algunas decisiones muy complejas y dolorosas para buena parte de ciudadanos y ciudadanas, esa opinión pública que le sirve de sustento se va a enojar aún más, probablemente con un partido justicialista, en el marco de esta interna, del deseo de volver de Cristina Fernández de Kirchner. Por allí, tomando lo que decía Reinares recién al inicio del segundo bloque, repensar
pensar las estrategias con un objetivo de máxima que debería ser evitar tanto dolor a ciudadanos y ciudadanas argentinas. Y el segundo punto, que también querría subrayar, que también tiene que ver con lo que dijo recién Juan, y es el cordobesismo está jugando otro juego. No es el juego del Partido Justicialista. Se corre para el costadito y prefiere jugar otro juego. ¿No es cierto, Paula? Así es, en perspectiva de que para fin de año Schiaretti tendría allí la preparación de un lanzamiento del Hacemos por Argentina a nivel nacional, y para ello está dialogando con, bueno, lo nombraba Reinares, con Manes, con Lilita Carrió, con Rodríguez Larreta, también incluso hasta con Lustó. Es decir, pensar en ese armado, como decía Reinares, del péndulo de la extrema derecha hacia el centro, ¿no? Bueno, allí hay todo un movimiento y una estrategia para poder consolidar ese modelo cordobés. También hubo noticias a nivel internacional, ya que estamos hablando de la política con relación a en Uruguay. Hay balotaje, si bien el Frente Amplio sacó una diferencia, no le alcanzó para llegar, digamos, al triunfo en primera vuelta. Es decir, volvería también un gobierno progresista, por lo menos en la primera intención, que es este primer momento de la elección. Y por otro lado, en Bolivia, el fin de semana, Evo Morales también sufrió un atentado, 14 balas, cuando él se trasladaba en una camioneta Toyota hacia un medio radiofónico. Bien. Y además denunció a quien es hoy el presidente Arce de ser el ideólogo de este atentado, Paula. Y en el medio, bueno, la salud también de Pepe Mujica, que a pesar de todo concurrió a votar y a poner en valor la democracia en Uruguay. Nos vamos. Nos vamos, no sin antes agradecer a Erika Fecia por el peinado, a Lilou por la indumentaria, al equipo técnico de UniTV para poner al aire. Hace falta mucha gente y el equipo siempre está a disposición. También las personas que nos manejan las redes, y pueden recuperar este contenido jueves y domingos a la hora 21:30 o en las redes oficiales. Buena semana. Nos estamos viendo. Buenas noches.